Muchas gracias por sintonizar de nuevo. En esta ocasión vamos a estar tratando la doctrina de Cristo, su divinidad y su muerte. Ahora, hay un autor muy reconocido, un escritor llamado C.S. Lewis, y él escribió una vez y dijo: cuando uno lee la vida de Jesús en los 4 evangelios, uno puede llegar a 3 conclusiones. Una, que sea un gran mentiroso. Otra, que es un loco. Otra, que es Dios. Y personalmente, y por muchísimas razones, estoy convencido de que Jesús es Dios hecho hombre. Y para eso quiero que miremos varias razones, ¿cierto? Para entrar allí y decir, bueno, Jesús es Dios, ¿cómo así? ¿Por qué? Entonces, en primer lugar, porque diferentes de sus apóstoles, personas que estuvieron con él, afirmaron que él es Dios. Veamos rápidamente 3 de ellos. El apóstol Juan, por ejemplo. El apóstol Juan dice en 1 de Juan 5:20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, ojo ahí, es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra persona más que vio a Jesús, apóstol Pablo. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Bendito por los siglos. ¿Alguien más allí? El apóstol Tomás. No sé si recuerdan cuando Jesús le dice: venga, en Juan 20:26-28 dice: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Inmediatamente reconoció que Él era Dios, que Él es Dios. Ahora, no solo esa razón, ¿cierto? Podríamos mirar en segundo lugar porque Jesús es llamado el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? No solo significa que es engendrado de alguien o que es hijo de alguien, sino que se usaba para indicar que era del orden de. Un ejemplo de eso, digamos, cuando la Biblia habla de los hijos de los profetas o hijo de los cantores. Y no necesariamente hacía que fueran hijos físicos de un cantor o de un profeta, sino que daba la idea de que eran de esa orden, de esa naturaleza. En este caso, cuando se le da a Jesús como el título del Hijo de Dios, está implicado que Él era de la naturaleza de Dios, que Él es de la naturaleza de Dios. Y los judíos entendían muy bien esto. Inclusive en Juan 5:17-18, dice: Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dice que por esto los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y muchas personas, cierto, dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios. Entre esos, Dios Padre como tal, Dios mismo. Los demonios también dijeron lo mismo. El ángel Gabriel, Juan el Bautista, Pedro y los discípulos mismos. Inclusive el centurión, no sé si recuerdan, que estaba al lado de la cruz, dice: verdaderamente este era Hijo de Dios. Podríamos pensar en una tercera razón por la que creemos que Jesús es Dios, y es que recibió adoración divina. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Recibió adoración como Dios en la tierra. En cuarto lugar, porque Jesús tiene atributos divinos, y esto es súper importante. Un atributo divino es una cualidad absoluta o verdad inherente a su naturaleza. O sea que en este caso, si ustedes miran, digamos, Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida. O sea que Jesús decía que Él es la vida. Jesús es la vida. Otro versículo importante es Juan 1:1, donde dice: en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que Jesús es eterno, ¿cierto? Algo que es solo un atributo divino. Jesús es omnisciente, ¿no? Él tiene conocimiento total. No sé si recuerdan, había momentos donde él sabía lo que las personas a su alrededor estaban pensando. ¿Quién más que solo Dios tiene esa capacidad de conocerlo todo? Y así muchas cosas más, por ejemplo, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia. Podríamos hablar que nos dicen que Jesús es Dios. En quinto y último lugar, porque Él hace obras divinas. Colosenses 1:15 al 17 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y dice que todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, ¿cierto? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, eso tenemos con respecto y podríamos ahondar muchísimo más en que Jesús es Dios, pero vamos a abordar un poco la muerte de Jesús, ¿cierto? Su muerte. Y quisiera mencionar rápidamente dos verdades. Una, que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Isaías 53, 5 al 6 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Y la otra, que fue proclamada en el Nuevo Testamento. Y 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, uno de los principales propósitos de la encarnación fue morir por nuestros pecados. Dentro del cristianismo hay como ese debate donde se dice, bueno, pero murió por quiénes, por los elegidos, murió solo por los o por todos los hombres en general. Y hay cantidad de versículos. Están los que dicen que solamente murió por los elegidos, entonces apelan a versículos donde dice que murió por muchos, por sus amigos, por sus ovejas, por su iglesia, por el hermano débil. Y los que dicen que murió por todos los hombres, que apelan principalmente a textos que dicen que Cristo murió por los impíos, por todos, por los de todo el mundo. Ahora quiero mirar algunos versículos rápidamente para terminar, claves en esto, y uno de ellos es Hebreos 2:9, donde dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, ojo acá, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí dice que Cristo gustó la muerte o experimentó la muerte por todos. Algunos interpretan la palabra todos aquí como todo tipo de personas sin distinción, ¿cierto? Es decir, hombres y mujeres escogidos, esclavos y libres escogidos, judíos y gentiles escogidos. Pero la verdad es que la palabra griega aquí significa por cada uno. Era entonces por cada persona individualmente. Murió por los salvos como por los perdidos. Primera de Timoteo 2, 5 al 6 nos puede ayudar un poco más, y es que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, ojo acá, entre Dios y los hombres en general. Jesucristo hombre es el mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Interesante que Él pagó precio por todos los hombres, y no por algún tipo o clase específica de hombres como algunos quieren interpretarlo. Otro versículo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, Jesucristo es Dios y murió por todos los hombres. Y eso es digno de nuestra atención, ¿cierto? Su muerte debería llevarnos a gratitud, a testificar de Él
Y pudiéramos cerrar con este versículo, ¿cierto? Dice 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.